Amados irmãos, amadas irmãs, Amados hermanos, amadas hermanas, un tutorial más que vamos a hacer ahora es sobre el libro 3 de la serie del alimento diario. El libro 3 tiene como título Buscad en primer lugar el reino de Dios. La autoría del hermano Miguelma. Y nosotros vamos a hablar hoy el tutorial de la semana 3, ¿está bien? Cuyo título es ¿Por qué me llamáis Señor? Y ya en el día lunes, cuyo subtítulo es Una semilla incorruptible. Yo voy a leerles a ustedes el primer párrafo del día lunes. En el mensaje de esta semana intitulado ¿Por qué me llamáis Señor?, veremos que el propio Dios plantó en nosotros la semilla de la vida, una semilla incorruptible que vive y es permanente, que el árbol es conocido por sus frutos y que debemos ver qué especie de frutos hemos producido. Comprenderemos por qué razón ni todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino, pues es necesario venir al Padre, oírlo y practicar su palabra conforme su voluntad. Por último, veremos que recibiremos poder del Espíritu Santo para predicar el Evangelio del reino hasta los confines de la tierra. Bueno, esta es la introducción. Yo creo que ya es un resumen de lo que va a tratarse toda la semana número 3. Primeramente, comienza con el pasaje de la Biblia que está en 1 Pedro 1, 23 al 25, que dice así: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Este versículo es muy importante porque lo que fue sembrado dentro de nosotros no es una semilla cualquiera, no es aquella semilla que fue sembrada en la carne, fue una semilla que fue sembrada en la buena tierra. Entonces, aquí compara esta semilla incorruptible y viva, y es permanente y para siempre, comparando con la hierba de la carne, porque toda carne es como la hierba, y esta palabra permanente y viva es que fue evangelizada para nosotros. Entonces nosotros somos bienaventurados. Entonces aquí hay algunos ítems que yo separé aquí. La palabra es una semilla incorruptible, viva y permanente, y de esfera celestial, de naturaleza celestial. Esto es muy importante. Toda la carne es como hierba, y toda carne como hierba, y esta hierba un día va a secarse y va a desaparecer. Y si hay algo, alguna planta que Dios no sembró dentro de nosotros, un día Dios lo va a arrancar, ciertamente Él lo va a arrancar. Entonces, para que esto no ocurra, entonces ya debemos arrepentirnos ahora y arrancar los árboles que no, las semillas que no fueron plantadas por Dios. Entonces, ¿qué es una semilla incorruptible? Es aquella que fue sembrada en la buena tierra. Esto no será arrancado jamás. En Primera de Juan, podemos ver en Primera de Juan,
Primera de Juan 18 al 19 dice así: todo aquel que es nacido de Dios no vive el pecado, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Entonces estas palabras nos muestran con relación a la nueva creación. Aquel que es nacido de Dios es de la nueva creación y el maligno no puede tocarlo, gracias a Dios, en la esfera de la nueva creación. Entonces, nosotros tenemos que vivir en la esfera de la nueva creación, en la esfera celestial. Fuera de esta esfera estamos sujetos a sufrir influencias del maligno. También en Juan 3:6 dice así: lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, hay una distinción entre carne y espíritu. La carne produce un tipo de fruto y el espíritu produce otro fruto. Y el fruto de la carne Dios ciertamente arrancará. Y la carne, simbolizada aquí por dos animales terribles que nosotros vemos en Job 40, 15 y 41:1. Uno es Behemoth y el otro es Leviatán. El Behemoth tiene una apariencia de bueno, representa la parte buena de nuestra carne, pero es peligrosa porque la apariencia engaña mucho y el Behemoth se desarrolla a Leviatán. Entonces, Primera de Juan 2:16 dice así: todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Pero el 17 es un gran consuelo para nosotros. Y el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Voy a repetir: el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gracias al Señor. Entonces, vamos al día martes. Vamos a dar vuelta a la página. Aquí llegamos al día martes, cuyo título es del día es: el árbol se conoce por sus frutos. ¿Cómo nosotros conocemos si ese árbol es bueno o malo? Si es del espíritu o si es de la carne. Nosotros podemos ver por sus frutos. Entonces aquí, por el árbol se conoce el fruto. Nosotros tenemos Mateos 7, 16 al 18, que dice así: ¿acaso se recogen uvas de los espinos? No, o higos de los abrojos. Es imposible. Así, todo buen árbol da buenos frutos. Pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. ¿Qué queremos producir? Es frutos buenos. Pero para producir buenos frutos necesitamos estar en la esfera celestial, en la esfera del espíritu. Ahí sí vamos a engendrar buenos frutos. ¿Y qué Dios está interesado en nosotros y de nosotros? Es frutos, dar frutos. Por eso todo aquí se relaciona a la realización de la obra de Dios. Entonces allí, en 1 Corintios 3, 7 al 9, dice así: así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor.
porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificios de Dios. Entonces nosotros somos cooperadores de Dios. Entonces nosotros trabajamos en este edificio, en esta labranza que es la iglesia. Entonces alguien planta, otro recoge, otro riega, pero es Dios quien da el crecimiento. Entonces, ¿por qué? El Señor cuenta con nosotros, porque nosotros somos sus cooperadores. Entonces el Señor quiere que nosotros prediquemos el Evangelio, anunciemos su palabra, practiquemos el colportaje. Recientemente se ha hablado mucho del colportaje por hora o colportaje por oportunidad, que nosotros, cualquier uno, nosotros podemos practicar esto. No es necesario ser un colportor dinámico. Un colportor dinámico, él vive de eso. Todo el día él está en la calle, pero a veces nosotros que trabajamos, quiere decir, ellos trabajan tal vez mucho más que nosotros, pero yo quiero decir que nosotros tenemos empleos seculares, trabajos seculares, no tenemos tanta libertad de separar un tiempo grande para predicar el Evangelio, contactar a las personas, hablarles a ellas. Puedo orar por usted y pasar libros, pero nosotros podemos, si nosotros tenemos este deseo, podemos cooperar con Dios, practicando el colportaje por hora, separar un momento de la semana, del día, del mes, para salir. Entonces en aquella hora podemos dedicar al Señor el colportaje dinámico, predicando el Evangelio a través del puedo orar por usted. También la oportunidad surge cada día, cada vez que nosotros vamos a la farmacia, a la panadería, al puesto de combustible, supermercado. Entonces nosotros tenemos muchas oportunidades para hablar del Señor. Entonces esto es cooperar con el Señor. Y alguien riega, nosotros plantamos y alguien riega. Este regar es la red de cuidado. Necesitamos traer a las personas que fueron contactadas en las calles, si es posible, integrarles en la red de cuidado. Ahí, hermanos, nosotros hacemos nuestra parte y Dios entonces va a darnos el crecimiento, que es Dios quien da el crecimiento. Entonces, nosotros vamos al día miércoles ahora. El día miércoles dice lo siguiente: hacer la voluntad del Padre. En Mateo 7:21, vamos a ver Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí. En otras palabras, también puede ser así: nunca os aprobé. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Hacer la obra del Señor todos pueden hacer, independientemente de hacer la voluntad o no de Dios. Usted puede, en nombre del Señor, curar enfermos, expulsar demonios, todo eso. Pero la cuestión es si estamos haciendo esto en nombre del Señor, para hacer la voluntad del Padre. Esto es la cuestión. Todo lo que hacemos necesitamos hacerlo para la voluntad del Padre. Y este versículo, Mateo 7:21, dice así: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí lo que nos llama la atención no es aquel que conoce la voluntad del Padre, no es conocer.
tal vez conocemos mucho, oímos hablar muchos por las palabras que hemos oído, muchos mensajes. Tal vez nosotros conocemos mucho y queda todo guardado en nuestro intelecto. Pero el Señor claramente dice, aquel que hace la voluntad de mi Padre. Entonces existe una acción aquí. Aquí existe un engendrar, un actuar. Por tanto, el Señor no solamente quiere que nosotros conozcamos su voluntad, sino que hagamos su voluntad. Hagamos algo que engendre frutos. Dice así, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Aquel día es el día donde el Señor establece su tribunal para juzgar a todos. Esta es una palabra muy importante. Aún usted, invocando el nombre del Señor, como dice en el Mateo 7:21, Señor, Señor, ellos estaban invocando el nombre del Señor. Pero hasta invocar el nombre del Señor puede estar fuera de la voluntad del Padre. Entiendan bien, no entiendan de otra manera. Nosotros necesitamos, cuando invocamos el nombre del Señor, nuestro enfoque está en hacer la voluntad del Padre y no nuestra voluntad. Porque nosotros tomamos posesión de invocar el nombre del Señor para hacer algo para nuestro beneficio, ¿no es así? Y no el beneficio de Dios, no la voluntad de Dios. Puede suceder esto, pero ¿por qué el Señor atiende nuestro clamor y hace la obra, aunque no esté en la voluntad del Padre? Porque el Señor cela su nombre. Entonces, su nombre es un buen nombre. Pero el Señor, la perfecta voluntad del Señor es que nosotros hagamos, invoquemos, llamemos su nombre en la voluntad de Él. Muy bien. Vamos al día jueves. El día jueves aquí, el título es ver, oír y practicar. Aquí, esto es muy importante. Aquí comienza con Mateos. Aquí cuenta una historia y el Señor Jesús hablando. ¿Y qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Llegándose al primero dice, hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Y él responde, sí, Señor, pero no fue. Dirigiéndose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, Señor. Arrepentido fue. Entonces, ¿cuál de ellos hizo la voluntad del Padre? ¿Aquel dice sí, sí y no fue? ¿O aquel que dice primeramente no, pero se arrepiente y fue? Claro que el segundo, porque el segundo hizo la voluntad del Padre. Y en Lucas, capítulo 6, del 47 al 48, nos muestra algo muy interesante. Todo aquel que viene a mí, presten atención, todo aquel que viene a mí. Entonces necesitamos, antes de nada, ir a Él. Y oye mis palabras. Entonces, ir a Él y oír. Nosotros tenemos que ir. ¿Cómo usted va a saber la voluntad de Dios? ¿Cómo usted va a saber si esto es la voluntad de Dios o no lo es? Usted necesita primero ir al Señor. Y el segundo paso, oír lo que el Señor tiene que decirle a usted. Y enseguida practica esta palabra que el Señor habló para usted. Entonces aquí dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante a un hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa,
pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Entonces, todos los que van al Señor, oyen la palabra del Señor y las practican, entonces su fundación, su fundamento es muy sólido, muy firme. Entonces, no va a ser conmovido con nada, porque es edificado sobre la voluntad del Padre. Amén. Entonces necesitamos ir al Señor, oír y practicar. Estos son los 3 puntos muy importantes. Porque en Juan capítulo 5, 39 al 40, tiene aquel episodio que el Señor dice: examinad las Escrituras, porque juzgáis que en ellas tenéis la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces, esto es muy importante, que el Señor está hablando con nosotros. Es una cuestión de nosotros ir al Señor. Antes de hacer alguna cosa, debemos ir al Señor para buscar su voluntad. Porque si nosotros no hacemos las cosas dentro de la voluntad del Señor, es pérdida de tiempo, Aunque podamos producir algunas cosas, pero está fuera de la voluntad de Dios y Dios no va a aceptar. Oh Señor Jesús, muy bueno. Y también Juan 15, 4 al 5, solo para corroborar esto, miren: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, graben bien esta última frase: sin mí nada podéis hacer. ¿Cómo debemos hacer? Es permanecer en el Señor, y el Señor también permanece en nosotros. Entonces nosotros damos muchos frutos. El día viernes, venid e id. Nosotros hemos visto en Mateo 11:28 que nosotros estamos hablando de ir al Señor. Entonces el Señor nos está invitando a ir hasta Él. Mateo 11:28 dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, esta primera frase, venid a mí, es lo que se destaca aquí. Y en Mateos 28, al final, Mateos 28, 18 al 20, el Señor dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces aquí, miren, queremos llamar la atención a ustedes. Mateos 11:28 dice venid, y Mateos 28:18 dice id. Entonces, y venid es para ir. Entonces usted viene al Señor y el Señor te manda a ir. Esto es muy importante. Vamos al día sábado. Sábado es negociar los dones. Entonces aquí el Señor está hablando una palabra aquí muy importante, que nosotros necesitamos negociar, tanto en Mateos 25:25 como en Lucas 19:20. El problema allí, tanto en la parábola de los talentos como en la parábola de las minas, el problema estaba en aquel que recibió un talento o una mina. Entonces,
aquel que recibió 5 talentos, enseguida salió a negociarlos. Y aquel que recibió 2 también enseguida salió a negociar. El problema está en aquel que recibió 1. El problema también está en que recibió una mina. Él no fue al Señor. Él ni le preguntó al Señor qué debía hacer. Simplemente él enterró el talento o él guardó la mina en una sábana. Entonces, esto nos muestra la gran falla principalmente de los de un talento, que no quieren ir al Señor para que el Señor les envíe. Y por eso ellos se quedaron quietos, guardando aquello. Y hoy, hermanos, no debemos ser así. Hoy llegó la oportunidad de los de un talento. Nosotros somos de un talento. Somos un ejército de un talento. Y el Señor dice, ¿por qué usted no colocó en las manos de los banqueros? Por lo menos cuando yo vuelva podía recibir los intereses. Entonces, aquí el hermano, el autor de este alimento diario de esta semana, él dice, hace una comparación. Antiguamente, para usted ir a un banco era tan difícil, tenía que ir hasta allí, hacer fila, generalmente tienen mucha fila y demora, se queda cansado, en pie en la fila. Y hoy, hermanos, es solamente un clic en el celular, listo, se resolvió el problema. Entonces, hoy en el siglo XXI, nosotros somos aquellos de la última hora, somos los trabajadores de la 1/10 hora. Entonces, también la tecnología nos favorece mucho. Hoy es la época de los de un talento. Aprovechen, hermanos, encorajo a los otros hermanos también a hablarles a ellos. Es tan fácil hoy producir frutos. Es solamente ir al Señor, obedecer al Señor. Y hoy, ¿quién no sabe decir, puedo orar por usted? Todos podemos saber hacer esto. Usted está con miedo, no necesita tener miedo, es la orden del Señor, en verdad. Entonces, hoy es la oportunidad de los de un talento. Usted que es de un talento, vamos, participe, predique el Evangelio. Hable a las personas, puede orar por usted, entonces el Señor va a hacer milagros en su vida y usted va a sentir una alegría inescrutable, inefable, llena de gloria. Yo lo animo a usted a practicar esto, principalmente los de un talento. Y finalmente llegamos al domingo, que dice así: conocer el corazón de Dios para hacer su voluntad. Y el versículo que fue colocado aquí es Hechos 13:22b. He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Lo importante hoy cuando hacemos las cosas es hacer la voluntad de Dios. Y ciertamente la predicación del Evangelio en los últimos tiempos es de la voluntad de Dios. Entonces, el Señor simplificó hoy. Es un milagro donde usted dice, puedo orar por usted. Las cosas suceden. Los milagros de Dios suceden en las vidas de las personas. Muchas de ellas son muy tocadas por la simple oración que usted hace. Experimente esto. Y usted vuelve lleno de alegría, lleno de satisfacción, porque usted está haciendo eso en la voluntad de Dios. Y aquí entonces el autor, él colocó, déjenme ver, 1, 2, 3, 4 versiones de este versículo que hablan de David. Entonces aquí, resumiendo aquí, él dice así: por la lectura arriba observamos que durante su vida David sirvió su generación conforme primero al designio, otra versión el plan, otra la voluntad, otra versión el propósito de Dios, no conforme a su propia manera. ¿No es bueno esto, hermano? Entonces,
todo lo que hacemos en nuestro corazón tiene que ser puro, como el de David, según el corazón de Dios. Es un corazón que hace según el designio de Dios, según el plan de Dios, según la voluntad de Dios y según el propósito de Dios. Entonces, gracias al Señor, estamos finalizando nuestro tutorial con una palabra al final del último párrafo, que dice así: el Señor nos ungió con su Espíritu y nos dio el poder para dar testimonio del Evangelio del Reino. El Señor nos ungió para esta tarea, el Señor nos ungió para esta misión, que es evangelizar a los pobres, proclamar libertad a los cautivos, restaurar la vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos y predicar el año aceptable del Señor. Cuando usted habla, puedo orar por usted, todo eso sucede. Usted está evangelizando a los pobres de espíritu. Usted está proclamando liberación. La gente está muy presa en sus cosas del alma. Entonces usted proclama liberación a los cautivos, y usted también restaura la visión de para aquel que usted oró por él. Y también pone en libertad. Él se siente oprimido, lleno de depresión, no deja que él sea abierto. En esa pequeña y corta oración usted está liberando a los oprimidos, y finalmente usted está predicando el año aceptable del Señor para aquella persona. Amén. Y segundo, la última frase: entonces debemos ir a la presencia del Señor para conocer lo que está en su corazón y practicar el id. Alabado sea el Señor. Muchas gracias por oírnos.